tal? Buenos días. Empezamos con la nueva etapa del programa Ruta 2025. Esta primera etapa, lo que queremos hacer en este primer programa es ver y analizar lo que han sido los resultados del año pasado. Vamos a hablar con José, que nos va a dar toda la información de esos datos, y sobre todo queremos analizar, y por eso tenemos a Raúl Palacios también conectado, cuál es el impacto que ha tenido, desgraciadamente, la Dana en los resultados de volumen de ventas de coches, y luego, a partir de esto, ver qué es lo que va a pasar en 2025. Yo creo que va a haber la posibilidad de un análisis muy interesante cuando tenemos una zona de España con un mercado potencial de 125.000 coches. Cómo va a evolucionar tanto para el vehículo nuevo, vehículo de ocasión, vehículo eléctrico, vehículo híbrido, etcétera, etcétera. Entonces, te doy la palabra. Lo primero son los datos. Bienvenido, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por invitarme en esta nueva etapa de Ruta 2025. Pues bueno, el año se presumía, estábamos siempre con ese morbo del número de si vamos a pasar el 1.000.000 de vehículos o no. Sí es verdad que nos íbamos a quedar, si no llega a haber el efecto de la Dana, en unas 945.000 turismos y unos 160.000 vehículos comerciales. La cuestión que lamentablemente, porque la noticia es lamentable, hemos superado el 1.000.000 gracias al efecto de la Dana, porque mucha gente ha tenido que renovar esos vehículos, pero no solo a través de ya las ayudas de los consorcios, ¿no? A nivel particular o a nivel de flotas de empresa. Tenemos que pensar que todas las empresas de renting también tuvieron que renovar todos esos vehículos a sus clientes, todas las empresas de alquiladores tuvieron que renovar esa flota para dar cabida a los turistas que van allí para que se puedan desplazar, y por lo tanto las matriculaciones no tuvieron solo una influencia dentro de Valencia, como Renting y Rentacar matricula en Madrid, también las matriculaciones de Madrid subieron muchísimo. Al final se han hecho unos 70.000 coches más de la cuenta entre noviembre y diciembre, ¿no? Esto ha hecho que al final superemos el 1.000.000 de vehículos. Al final ha sido 1.016.000 turismos los que hemos hecho, y la verdad que bueno, lamentablemente ha sido por este efecto de la Dana. Aprovecho que bueno, pues a ver si seguimos acordándonos, ¿no?, de toda esa zona, ¿no?, deprimida, que nos van a necesitar un revulsivo económico sin duda alguna, y luego para que para que empiecen a arrancar y a crecer en todos lo que son los negocios que han sido afectados. Uno también, para mí, una clave del año pasado ha sido el canal alquilador, ¿vale? El canal alquilador ha matriculado muchísimo, sobre todo en los últimos meses, que no es estacionalmente su periodo fuerte, ¿no?, de unidades matriculadas, pero estamos hablando que casi han hecho 195.000 vehículos. ¿Por qué ocurre esto? El canal alquilador, tanto en el año 2023 como en el año 2024, han hecho mucha flota, en primer lugar porque nuestro turismo va bien. Eso es una realidad. Nuestro turismo cada vez está creciente, cada vez tenemos gente más de extranjera que visita nuestro país, que eso es buenísimo. Eso tenemos que pensar siempre que son gente que ve como atractivo en otro país para venir y dejar su dinero aquí, que eso siempre es un petróleo que no debemos nunca cerrarlo. Entonces, como el canal alquilador en el año 2021 y 2022, con la crisis de los microchips, no tuvo ese acceso a tener esos vehículos, estamos hablando que en el año 2022 matricularon solo 90.000 vehículos, cuando siempre suelen matricular 150.000. Como hubo una crisis de semiconductores, una crisis de fabricación y de oferta, pues este canal no pudo tener la posibilidad o la disposición de hacer flotas. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora es un momento de hacer flotas y de renovar todos esos vehículos antiguos. Las flotas de empresas sí que han crecido, sí el renting se ha resentido un poquito, y quizás ha sido no por el renting empresas, a lo mejor ha sido más por la parte de renting particular, que es verdad que ha tenido unos crecimientos, sobre todo en el año 21, 22 y 23, pues tremendos, porque la gente cada vez pues tiene como mayor atractivo la suscripción, sobre todo por las dudas que al final le crean los organismos públicos con lo de las zonas de bajas emisiones, con las restricciones. Entonces el renting particular es como un quitadudas, ¿no? Oye, pues mira, yo invierto en un vehículo, el que me dé el renting, aunque sea uno de combustión,
y yo dentro de 3 o 4 años lo renuevo y vamos a ver cómo están las leyes en ese momento. Entonces el renting particular se ha resentido un poco y en los últimos meses sí que desaceleró un poco, ¿no?, las matriculaciones. Aún así han hecho unas cifras muy buenas, estamos hablando de volúmenes muy buenos. Y para mí los particulares, oye, han crecido más o menos un 10% y es una buena noticia porque los particulares sigue siendo un mercado atractivo, sobre todo en el canal privado, y es el canal más rentable tanto para los concesionarios como para las marcas. Raúl, ¿qué opinas tú de todo esto? Pues a ver, primero si hablamos específicamente de la situación aquí en Valencia sobre lo que ha ocurrido con la Dana, pues es evidente que el impacto ha sido, bueno, parte, dejando a un lado toda la parte personal, ¿no?, el desastre que ha supuesto, sí que es cierto que hay que renovar más de 120.000 vehículos. Entonces sí que se ha notado. Fijaros que el primer momento, hasta que salieron las ayudas por parte del gobierno, el impacto brutal fue sobre todo con el vehículo usado el primer mes, y digamos que toda esta demanda se redirigió con la salida de las ayudas por parte del gobierno hacia el vehículo nuevo. Pues la verdad es que unas ayudas de 10.000 vehículos, de 10.000 euros sobre un vehículo eléctrico y 5.000 en etiqueta eco, pues la verdad es que hacen que digamos que el vehículo, la compra se hace muy atractiva, la compra del vehículo nuevo. Yo te diría dos cosas. Primero, eso demuestra ahora mismo que en España, para el poder adquisitivo de la población, los vehículos que tenemos en el mercado son muy caros, y en el momento en que los pones en precio, aparte evidentemente de que la gente tenía que renovar su vehículo, pero que bueno, que la gente querría seguir comprando coches si los precios fuesen muchísimo más asequibles. Yo creo que en este caso también se ha distorsionado un poco el mercado, porque se ha trasvasado muchísima venta que debería en teoría haber sido de vehículo seminuevo, se ha trasvasado a vehículo nuevo. Bueno, y bueno, esto la verdad es que por lo menos aquí en la zona de Valencia pues va a suponer un colchón de ventas pues por lo menos hasta bien entrado el 2025. Ya no lo veremos solo en las matriculaciones mes a mes, sino que tener en cuenta que es una zona donde nos hemos quedado prácticamente sin stocks. Entonces lo que se está generando es muchísimos pedidos de vehículos que se tienen que estar programando porque no hay disponibilidad de esos vehículos, y que se irán entregando los próximos meses. Yo me gustaría entrar también en una valoración sobre las ayudas que ha concedido el gobierno en este caso. Quería mirarlo desde dos aspectos. Primero, creo que desde luego las ayudas que se han gestionado pues son muy generosas, y yo creo que eso la verdad es que por lo menos por la parte nuestra del sector es de agradecer. Cierto es que creo que las podríamos haber o se podrían haber articulado, digamos, de una manera en la que no se hubiese distorsionado tanto el mercado. Me explico. Creo que de alguna manera se ha incentivado muchísimo la compra del vehículo nuevo, y eso ha dejado o provocado que haya un desajuste de precios entre el vehículo seminuevo y el vehículo nuevo. Tú ten en cuenta que durante estos próximos meses, pues vehículos de hasta 2-3 años va a ser muy complicado venderlos en toda la zona de Valencia, porque salen más caros, aun sabiendo que ellos también pueden disponer de ayudas de 4.000 y 2.000 euros, pero van a salir muchísimo más caros que los vehículos nuevos. Entonces, claro, no tiene sentido. Está claro que esto luego, cuando pase el efecto Dana, pues imagino que todo volverá a su sitio. Seguimos teniendo problemas todas las redes con los vehículos que han matriculado. Raúl, tenemos que hacer un pequeño corte, para un boletín y luego empezamos contigo otra vez. Vale, perfecto. Oye, cuando me has preguntado qué opinaba, te refería... Estoy aquí.
Las 11, las 10 en Canarias, y a esta hora estamos viendo precisamente cómo en la actualidad del día se escribe mirando a los datos que acaba de publicar la Oficina de Estadística Comunitaria, unos datos que está poniendo sobre la mesa hoy Eurostat y que trae la radiografía sobre la producción industrial en la eurozona, dato que llega además en una jornada en la que hemos visto cómo Alemania suma 2 años en recesión, ha retrocedido, lastrado por su modelo, ese modelo, su economía, su modelo de producción y los tipos de interés. A esta hora vemos el dato que se acaba de publicar y vemos precisamente cómo la producción industrial ha subido un 0,2% en la eurozona y algo menos, una décima, en el conjunto del bloque de la Unión. Datos en noviembre de 2024 en comparación con un mes antes, que refleja esa subida moderada. En la lectura interanual, la producción industrial disminuye el 1,9% en la zona del euro y el 1,7% en la Unión Europea. A la hora de la lectura de cuál ha sido el comportamiento por los principales grupos industriales, vemos como el mayor crecimiento del 1,5% ha sido para los bienes de consumo duradero, del 0,5% para los bienes de capital o los bienes intermedios. También ha aumentado un 1,1% para la energía. Es la lectura que a esta hora se pone sobre la mesa y que llega en un momento en el que estamos viendo como los principales mercados en Europa avanzan en esta jornada con mayoría de órdenes compradoras y que lo preparan para lo que va a ser una apertura del mercado americano, donde hoy el protagonismo va a llegar marcado por el dato de inflación en los Estados Unidos. Y en este escenario, esta mañana hemos conocido los datos de la economía alemana. La locomotora sigue apagada, segundo año en recesión, por su modelo y los tipos, según ha recogido la Oficina de Estadística alemana, la de Statis, donde señala cómo el PIB alemán ha caído un 0,2% en 2024, frenado por la persistente crisis de su modelo industrial y exportador. Subraya presiones cíclicas y estructurales en la economía, junto con los costes de la energía y los tipos altos en medio de unas perspectivas inciertas. Por parte del gobierno alemán, el ministerio ha señalado que una recuperación económica tangible en Alemania solo puede comenzar cuando haya claridad en las perspectivas económicas y geopolíticas. Noticia de última hora en la que nos hace mirar a esta hora las declaraciones del Kremlin. El portavoz del gobierno ruso, Dmitry Peskov, acaba de decir que Moscú va a tomar medidas, que responderá a las sanciones de Estados Unidos contra su petróleo y que va a actuar para minimizar las consecuencias de esas sanciones de Washington contra el sector petrolero ruso. También se ha pronunciado acerca de esas informaciones que apuntan a que podría llegar una prohibición de la Unión Europea en las importaciones de aluminio primario procedente de Rusia, y ha señalado que ese escenario, en caso de que la Unión Europea introduzca esta prohibición, podría provocar la desestabilización del mercado mundial. En este escenario, de nuevo, Moscú subrayando cómo va a responder a las sanciones adoptadas por Washington contra su sector energético. Y en cuanto a lo que puede pasar próximamente, en las próximas horas, en torno a un alto el fuego en Gaza, se ha mostrado cauto, aunque optimista, ante las informaciones sobre la posibilidad de que haya un acuerdo de manera inmediata. Y precisamente sobre las sanciones de Estados Unidos al petróleo ruso, hemos atendido esta mañana la publicación de lo que acaba de decir la Agencia Internacional de la Energía, que en su informe mensual acaba de señalar que las nuevas sanciones podrían afectar significativamente las cadenas de suministro y distribución del petróleo ruso. Pese a ello, mantienen sus previsiones de suministro para Rusia e Irán hasta que el impacto total de las sanciones sea más evidente. Pero las nuevas medidas podrían resultar en un endurecimiento de los balances petroleros. La Agencia Internacional de la Energía eleva el pronóstico de crecimiento de la demanda mundial de petróleo en 2024 a 940.000 barriles por día, frente a los 840.000 que tenía puestos sobre la mesa, después de un cuarto trimestre
más fuerte de lo esperado. Eso sí, recorta las estimaciones de crecimiento para la demanda mundial de petróleo en 2025 a 1,05 millones de barriles diarios frente a los 1,4 millones que proyectaba con anterioridad. Dice que el suministro mundial de petróleo aumentará en 1,8 millones de barriles diarios en 2025, más rápido que la tasa de crecimiento de la demanda. Así, el superávit de petróleo se reduce para 2025 en medio de los nuevos riesgos de suministro. Gracias, Raúl, por todo lo que nos estabas explicando. Yo tengo algún comentario que hacer para el tema de lo que hemos visto de los datos y de lo que nos estabas explicando, Raúl. Yo lo que veo en Valencia es que Valencia va a ser un objetivo de análisis y de estudio sobre cómo se va a comportar el cliente a partir de ahora. Tenemos una situación realmente... no quiero entrar en adjetivos que puedan interpretarse que estoy con el tema de la lana un poco naif. Lo que yo estoy diciendo es que tenemos concesionarios donde sus pólizas de crédito stock, es decir, donde tenían sus coches depositados, se han visto en muchas ocasiones o en muchos concesionarios liberadas de una serie de cargas que estaban afectando económicamente a los concesionarios. Tenemos, por otro lado, un mercado que ha perdido, como tú has dicho, aún más de 120.000, 125.000, están hablando, coches que de una manera u otra, se han de reponer. Tenemos unos clientes en un mercado donde los puestos de trabajo no sé cómo va a evolucionar, porque hay muchos negocios en zonas afectadas que se está diciendo que no van a aperturar, que van a cerrar, que van a continuar, porque no les sale a cuenta ya tirar hacia adelante y volver a empezar. Entonces realmente es una situación que nos va a hacer reflexionar absolutamente a todos. A todo esto le metemos cómo está el país, cómo está Europa, cómo estamos viendo por las noticias el enfrentamiento ruso-americano-europeo. Estamos viendo que los coches, y nos lo ha dicho José Manuel, los coches que se están vendiendo son coches más económicos también, son coches de un nivel más bajo. Hemos visto que la cifra de 1 millón se ha superado gracias a la DANA, la cifra de 2 millones de coches de ocasión se ha superado gracias a la DANA. Es decir, que realmente ahora vamos a ver si el mercado quiere coches eléctricos, coches híbridos, coches nuevos, baratos, coches chinos, coches de ocasión de 2 años, de 5 años, de 7 años. Quiero decir que las cartas en esta partida de póker que nos va a tocar jugar en España, sobre todo con la imagen de Valencia, va a ser muy, muy interesante a seguir. A todo esto, si le unimos que España, yo creo que, aunque nos digan que estamos en una situación privilegiada y con una economía fantástica, los impuestos no están siendo los adecuados. Por otro lado, los fabricantes están siendo los responsabilizados de no llegar a las cuotas de CO2 que tienen previstas, por lo tanto van a ser multados si no llegan. Y todo esto nos hace una situación realmente increíble. ¿Qué opinas, José Manuel, de este tema? Pues, hombre, con todo lo que has dicho, yo creo que, y otra de las claves que yo creo que también tienes en mente, es el problema del efecto café, ¿no? Las exigencias de Europa con el tema de la matriculación de vehículos que emitan mucho menos CO2. Por lo tanto, yo creo que es un sector que, lo que siempre he dicho, no nos da lugar a aburrirnos, porque siempre tenemos algo en mente que hacer. Para mí, una de las claves, sobre todo, es vamos a ver qué portfolio de producto van a empezar a sacar los fabricantes, porque ante las exigencias europeas, ante las restricciones cada vez mayores, ¿no?, dentro de España con las zonas de bajas emisiones, pues se está notando ese efecto de que la gente cada vez invierte más en híbrido enchufable, en híbrido estándar y luego también en eléctrico. No lo suficiente a lo mejor que le gustaría a la Comunidad Europea, porque la gente está tirando más por el híbrido estándar.
al final que no le dé problemas de tener que cargarlo, ¿no? Porque tenemos problemas también con la infraestructura, o sea, es decir, cuando se pensó en hacer las ciudades antiguamente no se pensó en coches eléctricos, lógicamente. Entonces ahí también tenemos un problema de infraestructura importante, ¿no? Por lo tanto, todas estas marcas nuevas que vienen de Oriente, oye, pues bienvenidas sean, no nos podemos negar que también pueden participar de este juego. Y por lo tanto, oye, cada vez están también teniendo un protagonismo dentro de las concesiones, dentro de la distribución, y tenemos que darles la bienvenida, no restringirles nada y que sean parte activa de ese juego, porque ya hay marcas europeas también que están trayendo alianzas o están haciendo alianzas con marcas chinas para poder también superar estas exigencias europeas del efecto café, ¿no? Por lo tanto, tenemos un 2025 apasionante, pero como cualquier año que hemos comenzado, ¿eh? No creo que este vaya a ser una excepción. No, tiene razón. Yo creo que todos los años han sido apasionantes en el momento 1, en el mes de enero. Yo creo que ya en diciembre, cerrando el año, haciendo las planificaciones y orientaciones de los años siguientes ya lo eran. Pero este año, con todo lo que estamos diciendo, Raúl, ¿cómo ves los concesionarios? Yo veo que en el sector del VO están apareciendo grandes protagonistas de venta de VO, que con cifras y resultados astronómicos, realmente lo que no estaba visto. El sector del VO era un sector casi olvidado por parte de los concesionarios de vehículo nuevo. Yo creo que ellos están reaccionando con fuerza a este sector y vuelvo a decir que Valencia va a ser un gran ejemplo, pero también veo que las estructuras de vehículos de concesionarios van a ser más grandes. Y estamos viendo ya ejemplos de concesionarios que están creciendo en el número de marcas y haciéndose cada vez más grande, y da la impresión de que las marcas incluso apoyan estas estrategias. ¿Qué opinas? Mira, pues vamos a ir por partes. Primero empezamos por lo que es el mercado del VO. Como te he dicho antes, no podemos sacar conclusiones estos primeros meses en Valencia sobre el mercado del VO porque se ha distorsionado de alguna manera la demanda, en este caso, por las ayudas gubernamentales. Cuando lleguemos a mitad de año, yo creo que volveremos a ver cómo realmente tienen que funcionar aquí los mercados. Pero lo que está claro y la clave es lo que acabas de decir tú. El proceso de concentración que primero se estaba dando en lo que era, digamos, el mercado del VN, en las redes oficiales, ahora en la parte del VO se está viendo de una manera muchísimo más notoria y además se está acelerando muchísimo más. Me refiero que al final tenemos una circunstancia completamente diferente. O sea, tú en VO tienes un negocio que lo diriges tú, que compras tú el vehículo que quieres comprar, que buscas a tus clientes de la manera que tú quieras y sobre todo que no estás sometida a ninguna regulación ni por parte de la normativa café ni por parte del fabricante, con lo cual creo que hoy en día el mercado VO es muchísimo más sencillo el que se pueda adaptar a la demanda del cliente que no al mercado VN, que es lo que estamos viendo ahora con esta transición al vehículo eléctrico. Todo lo que estáis diciendo es que estoy completamente de acuerdo con vosotros. O sea, el mercado del vehículo eléctrico es algo que se tiene que imponer desde la parte de la oferta y además regulándolo, con lo cual, te vuelvo a decir, vas a distorsionar completamente el mercado y estás intentando vender una serie de vehículos que está demostrado que ahora mismo el mercado no te los acepta. O sea, el cliente quiere comprar un vehículo eléctrico, pero no quiere comprarte un 20% de vehículos eléctricos ni un 25% de vehículos eléctricos. Y eso es así. Y si tú bajas el precio de los vehículos eléctricos, pues evidentemente podrás vender algún vehículo eléctrico más, pero nunca llegar a los objetivos que se están imponiendo desde Bruselas. Luego, la segunda parte, hablamos de Europa, y Europa, cada país tiene sus circunstancias. En España yo creo que la introducción del vehículo eléctrico es mucho más complicado. Primero, por supuesto, porque no tenemos infraestructura de recarga y aquí desarrollar esa infraestructura de recarga, como ha dicho Chema, es mucho más complicado porque aquí de verdad que es más difícil adecuar las grandes ciudades, digamos, a todo este sistema de cargadores que se necesitan. Y luego, por otra parte, España es un territorio bastante extenso. Nosotros normalmente el uso del vehículo supone, digamos, el tener que hacer bastante más kilómetros, a lo mejor que en países como, yo qué sé, como Dinamarca o como Holanda. Y eso hay que tenerlo en cuenta, que eso también al final es un gran stopper, por lo menos a día de hoy, el vehículo eléctrico con las autonomías con las que contamos.
Por último, la renta per cápita en España es la que es. Muchas veces estamos alardeando de lo bien que va la economía en España, ya, pero yo cuando veo los datos de mercado, nuestros datos de mercado se parecen más a los de Sudamérica que a los de Alemania. Aquí los coches que más se venden son los coches low cost. Aquí quien se lleva de alguna manera el liderazgo de ventas siempre son o los Dacia o los MG o vehículos que al final de la película, pues oye, suponen un desembolso económico mucho menor que el resto de las marcas. Queríamos impulsar el vehículo eléctrico, pero sin embargo estamos poniendo aranceles a los vehículos eléctricos que vienen de China, que son los más económicos y son los que les pueden dar de alguna manera un empujón a, digamos, a este mercado de vehículos eléctricos. Yo creo que estamos entrando en una serie de incoherencias tan grandes en el mercado que al final es muy difícil saber hacia dónde van. Yo te digo, mira, lo que veo hoy en día cuando la gente quiere venir a renovarse, o sea, la situación en Valencia en que tú tienes que comprarte el vehículo porque has perdido el otro y no te puedes ir con historias ahora de que voy a ver, que es mejor opción, ahora necesito un vehículo para mañana. La gente ahora mismo está comprando vehículos microhíbridos por encima de cualquier cosa. Vehículos eléctricos, algunos se va a vender y sobre todo los vehículos eléctricos que son económicos, pues estamos viendo que sí que están teniendo una mejor aceptación, pero porcentualmente estamos hablando que esto hay una parte muy poco, con muy poco peso dentro del mercado total. Los híbridos enchufables, pues los híbridos enchufables siguen costando de vender, no es un problema. Y al final la gente se está yendo, oye, a comprarse el vehículo gasolina, que es el más económico que puede encontrar, o el microhíbrido, pues por todo lo que puede suponer, que aquí en Valencia todavía no está establecida la zona de baja emisiones, y eso yo creo que también es la palanca que al final va a hacer que veamos más matriculaciones o no veamos tantas matriculaciones de esos vehículos con etiqueta cero, pero que luego la realidad de mucha gente es que se está comprando un vehículo que luego para su uso del día a día no es el vehículo más adecuado. Hemos dejado de fabricar vehículos diésel y aquí hay vehículos o hay gente que sigue haciendo 20, 30 y 40.000 kilómetros al año. Y hacer 20, 30, 40.000 kilómetros al año con un híbrido enchufable o con un vehículo gasolina de determinadas condiciones sigue suponiendo un coste de mantenimiento brutal en lo que, por supuesto, en lo que referente al consumo, por encima de cualquier cosa. ¿A dónde llegaremos? Pues no lo sé. Yo creo que fue un error grandísimo dejar de seguir invirtiendo en vehículos de combustión que cada vez fuesen más limpios. Creo que el futuro es completamente eléctrico, por supuesto, pero los datos están ahí. O sea, nuestro parque no hace más que envejecer. Si eso, de alguna manera, es cumplir los objetivos reales de descarbonización que se han planteado, pues bueno, yo creo que esto es un argumento mucho más político y mucho más de cara a la galería, ¿no? Para construir un relato político que sea eficiente en la realidad. Nunca habíamos tenido en estos últimos años un parque tan antiguo. Y te vuelvo a decir, y ahora la gente, pues bueno, en Valencia estamos viendo lo que supone ahora mismo que tú te tengas que comprar un vehículo, digamos, porque lo tienes que renovar sí o sí, porque has perdido el tuyo, y sacar también conclusiones, Javier, muy finas sobre lo que puede pasar en Valencia, tampoco sería todo exacto, porque ten en cuenta que hay aquí un elemento que es la disponibilidad inmediata, que también pesa mucho. O sea, hay gente que puede estar esperando a que el consorcio le pague, porque ten en cuenta que el consorcio todavía no ha pagado la gran mayoría de los vehículos que están siniestrados. Entonces, mucha gente antes de cambiar de vehículo tiene que saber realmente de qué dinero va a disponer. Tengo claras las ayudas, pero todavía no sé exactamente qué me van a pagar por mi vehículo. Pues bueno, cuando lo tenga, compraré el vehículo ya, pero hay mucha otra gente que, bueno, con todo y con esto, necesito un vehículo, no tengo opción ni de alquilar, ni que me dejen, ni tengo alternativa. Pues tengo que ir a un concesionario y comprar el vehículo que me puedan servir lo antes posible, y eso lo estamos viviendo. Con lo cual, yo te digo, lo de la Dana también hay que tener muy claro que tiene una serie de circunstancias que no las tendría un mercado normal, donde simplemente es que la gente tuviese que cambiar de coche y le da tiempo a planificar su compra, etcétera, etcétera. Está distorsionado por las ayudas del gobierno y bueno, lo que tenemos que ver es de cara a futuro y sobre todo este 2025 hacia dónde vamos, sobre todo con la regulación, con la normativa café, con los objetivos que las marcas traspasan a sus redes comerciales, pero yo personalmente estoy viendo que desde hace muchísimo tiempo
Estamos distorsionando el mercado. Y yo que llevo toda la vida vendiendo vehículos, veo gente que ya al final no está comprando el vehículo en base a sus necesidades, sino está comprando el vehículo en base al miedo que puede tener de lo que le pueda pasar mañana en lo que respecta a la restricción de su utilización. Con lo cual, al final, de verdad, tenemos que ver qué va pasando en el futuro. Está claro que si al final a mí las leyes me obligan a que me tenga que comprar un coche eléctrico o un coche híbrido, pues me lo compraré. El boom lo estamos teniendo con los vehículos híbridos, que yo, de verdad, a nivel personal, me gusta un vehículo híbrido, pero creo que no debería tener el protagonismo en base a la realidad del uso que hacemos nosotros de nuestros vehículos, de nuestros coches. No tendría que tener protagonismo que realmente está teniendo, y lo está teniendo por esta normativa, y que te vuelvo a decir que al final de la película no está consiguiendo que mejoremos la calidad del aire. Lo único que está consiguiendo es que cada vez tengamos el parque, uno de los parques más antiguos de Europa, por lo menos aquí en España. Estoy totalmente de acuerdo contigo en lo que estás diciendo, pero hay cosas también que hay que tener en cuenta. Si a todo esto que estamos hablando, y lo hemos visto en las noticias hoy y lo han anunciado en esta misma cadena de televisión, Estados Unidos parece que va a pagar tipos de interés más altos, y esto va a hacer que tal vez se frene la tendencia de bajada de tipos de interés en Europa. Quiere decir que los tipos de interés para la compra de coches tampoco van a bajar. Si estamos viendo un crédito al consumo hoy, ¿a cuánto se está vendiendo en una concesión? Estamos hablando entre tipos del 7 y del 9%, más o menos. Eso hace que también las duraciones se estén yendo a plazos mucho más largos. Ya vimos el año pasado en el viaje que hicimos a Estados Unidos, que nos decían que en Estados Unidos ya se estaban acercando las financiaciones de coches a 120 meses. En Estados Unidos, que tienen tipos de interés normalmente más altos que en Europa. Entonces, si aquí nos vamos a precios muy altos, a tipos de interés altos, a una parte del mercado complicada, porque si vamos hacia los coches eléctricos los precios son más altos todavía, la verdad es que el tema se complica bastante. Y si hay una necesidad, y por eso yo hago referencia, aunque estoy de acuerdo contigo, que no es un ejemplo de libro para tomar en cuenta, pero si vamos a una realidad como la valenciana en estos momentos, donde se mezcla un poco todo y sobre todo la necesidad, y tú creo que lo has dicho, Raúl, si hay necesidad por la compra de un coche, esa necesidad es inmediata, rápida, o sea, no es muy reflexiva, tienes que financiar porque no tienes las ayudas todavía y la necesidad está ahí, ¿qué vas a hacer? Realmente vas a ir a coches baratos, vas a ir a coches simples, baratos, que en el transcurso de 6 meses, un año, piensas que puedes cambiar, pero que no van a ir a favor de la descontaminación, no van a ir a favor de absolutamente nada de todo esto. Y yo creo que estos son temas que tenemos que tener en cuenta, tanto los empresarios a la hora de plantear sus estrategias a 3-5 años, como el gobierno. Y yo a un gobierno liderado por los europeos, donde no veo que el interés se esté transmitiendo a los propios países, sino a las fábricas de coches, las presiones, sinceramente no entiendo demasiado. Si ahora Europa dijera, el país que no llegue a un índice de descontaminación de tanto va a pagar una multa, yo creo que sería mucho más consecuente y habría muchas más ayudas por parte de los países para evitar esa multa, que si le dicen a una marca de coches, si tú no llegas a este porcentaje tendrás que pagar esa multa, porque ya hemos oído como grupos como Stellantis lo que dicen es, pues vamos a dejar de fabricar coches que van en contra de nuestros objetivos impuestos por Europa, con lo cual dejaremos de vender motores entre comillas contaminantes, porque ya no son tan contaminantes como las de antes, para así que el porcentaje, no porque aumenten las ventas de eléctricos, sino porque el porcentaje será más alto y por lo tanto la multa más baja. Yo creo que esto es un caos. ¿Qué opinas, José Manuel? Es que yo creo que Europa desde siempre ha confundido descarbonizar con electrificar. Y da la sensación que lo que nos quieren es electrificar, ¿no? Y como dice, bueno, una persona que conocemos siempre dice la broma y al final nos van a electrocutar, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que el objetivo es descarbonizar.
Entonces hay que ser más ambicioso con esos planes de ayuda o con esas... Nunca me gusta decir planes de ayuda, incentivos, porque al final ellos recuperan dinero y además que es bueno siempre invertir en un sector que siempre te está dando riqueza y empleo, eso es lo primero. Entonces, por lo tanto, ¿por qué no vas a coger y dar un plan de incentivos a coches, aunque sean diésel y gasolina, pero que los nuevos contaminan muchísimo menos o emiten muchísimo menos, tiene una emisión de CO2, creo que a lo mejor, creo que de 40 toneladas al año, 40 toneladas al año menos emite un coche diésel o gasolina que los que había antes. ¿Por qué no? Pero si lo que quieres es descarbonizar, lo que quieres es coger coches que contaminen mucho por coches que ahora emitan mucho menos CO2 y, como no, ayudas al híbrido, al eléctrico, por supuesto, que son los coches que menos contaminan. Pero tienes que dar oportunidad a ciertas familias que no tienen un poder adquisitivo tan alto. Por eso, ahí nosotros siempre hemos defendido, ¿por qué no vas a hacer un plan de incentivos al VO? Un plan de incentivos al mercado de ocasión Totalmente joven. de acuerdo. Yo creo que una de las grandes palancas que nos haría rejuvenecer el parque sería el mercado VO. Si damos incentivos al mercado VO joven. ¿Qué es lo que está pasando también con el parque antiguo? Un coche de más de 15 años llega un momento que la demanda es inelástica. O sea, es decir, si yo compro un coche de 15 años a 2.000 euros, dentro de 2 años lo vuelvo a vender a 2.000 euros. Llega un momento que la demanda es inelástica, que hay alguien que está dispuesto a pagarme esos 2.000 euros porque tiene difícil acceso al mercado nuevo o a un mercado VO joven. Y luego, por otro lado, si yo cuando voy a chatarrar el coche solo me dan 400 euros, pero hay una persona que está dispuesta a pagarme 2.000, pues la gente va a vender el coche a 2.000. Entonces lo que estamos es achatarrando poco. Y luego el problema de las ITVs. Según el director de las ITVs, que lo escuché en una última charla, si yo me cogen un coche sin haber pasado la ITV muy antiguo, la multa solo va a ser de 200 euros y por pronto pago 100. ¿Cómo vamos a chatarrar un parque así? Sin planes de incentivos ambiciosos, más atrevidos, yo creo que tienen que ser más atrevidos, aunque nos parezcan un poco así tremendos, ¿no? ¿Cómo voy a dar un plan de incentivos a un diésel en un gasolina actualmente? ¿Y por qué no? Si es un coche que tiene la última tecnología, es mucho mejor y mucho más seguro que un coche de 15 años, estamos hablando, y que tiene más fácil acceso a las familias, sobre todo. Estoy de acuerdo contigo. Lo que pasa es que yo escucho, por ejemplo, a alguna asociación de vehículos, alguna asociación nacional que dice, no, tiene que haber un plan de achatarramiento. Y dices, vale, muy bien. Un plan de achatarramiento lo que hace es eliminar coches y generar más demanda. Esa es la teoría. Pero yo estoy de acuerdo contigo. Si yo hoy tuviera la necesidad y yo hoy pensara que yo tengo que ser ecológico, a lo mejor cogía un coche de esos de 2.000 euros, le ponía gas, con el gas GLP, ya soy ecológico, ya puedo circular en todas las ciudades, el coche me habrá costado 3.500 euros. No tiene mucho sentido, o sea, yo creo que estamos disparando sin saber cuál es el objetivo de verdad. Y yo creo que tanto las asociaciones como los políticos, como todos, estamos respondiendo mal. Y los fabricantes pobres se están viendo obligados a tomar medidas unilaterales que les cuesta dinero, que al final lo que va a hacer es encarecer el producto para poder cumplir con eso. Por ejemplo, hay marcas, me consta, y voy a decir la marca, Kia, que está poniendo ya aires de electrolineras. O sea, ellos están preocupándose en generar esas electrolineras para que los clientes puedan ir a cargar sus coches. Y dices, bueno, ¿esto es una responsabilidad de la marca? Puede que sí, pero yo creo que esto no tendría que ser así. Por ejemplo, ¿están marcadas en las autopistas o en las autovías las electrolineras? Yo no lo he visto. Yo he hecho algún viaje en coche eléctrico a propósito para probar los cargadores, y algunos hay que hacer un cursillo, y yo no he visto que hayan indicaciones que digan electrolinera. O sea, tú te saltas una y a lo mejor ya no llegas al siguiente sitio, por eso van a 80 kilómetros por hora. Entonces yo creo que es un tema de todos, y lo que tú estás diciendo me parece de perogrullo, vamos, de perogrullo. ¿Qué opina Raúl? ¿Raúl? ¿Se me oye? Sí, sí. Vale. Javier, cuando has dicho lo de pobres marcas lo podemos hablar también un programa entero sobre las pobres marcas. Pero mira, no es responsabilidad de Kia crear la infraestructura de recargas. Hay alguien que ha hecho una normativa sobre la cual se tienen que vender
un producto y además en un porcentaje muy elevado, y esa misma entidad es la que tiene que proporcionar los medios para que ese producto se pueda vender. O sea, es responsabilidad de la administración que tengamos una infraestructura de recargas adecuada para los objetivos. Para mí es que es completamente kafkiano el que estén poniendo una serie de multas a los fabricantes por no vender vehículos eléctricos y estas mismas administraciones no sean capaces de dar soporte a estos vehículos que te están obligando a vender. Eso por un lado. Y luego, por Raúl, otro, Raúl, perdóname, te tengo que interrumpir otra vez porque hay boletín otra vez. Perdóname. Los mercados europeos mantienen el tono positivo a la espera de la lectura de inflación en Estados Unidos y tras conocer algunos datos como la caída aún más acusada de la producción industrial en la zona euro, que aumentó 7 décimas hasta el menos 1,9%, además de conocer que la economía germana retrocedió un 0,2% en 2024, una contracción del 0,3% y en línea con las expectativas del mercado. También hemos conocido la inflación anual en Reino Unido, que inesperadamente bajó al 2,5% en el mes de diciembre, una décima menos que en el mes anterior y por debajo de lo esperado. Sin embargo, esta lectura se alinea con el pronóstico del Banco de Inglaterra, impulsado principalmente por una desaceleración de los precios de restaurantes, hoteles y servicios. A esta hora, el FTSE 100 londinense cotiza con avances del 0,78%, el IBEX, algo más rezagado, gana un 0,42%. Y en clave empresarial, protagonista el gigante alemán de biotecnología Bayer, que ha recibido la orden de pagar $100 millones a 4 demandantes estadounidenses que afirmaron haber sufrido daños por la exposición a sustancias químicas tóxicas en una escuela en Monroe, en Washington. Según la agencia Reuters, se han presentado en torno a 125.000 demandas contra el herbicida de Monsanto, que dio lugar a un acuerdo millonario de más de $10.900 millones en 2020 y a una serie de pagos multimillonarios ordenados por los tribunales. De momento, la germana cotiza con avances superiores al 1%. Y en el plano internacional, después de más de 15 meses de guerra en Gaza, la posibilidad de un acuerdo entre Israel y Hamás para un alto el fuego de larga duración y un canje de rehenes por presos palestinos está más cerca que nunca y podría anunciarse en las próximas 48 horas. Las fuerzas de defensa israelíes han informado que su jefe del Estado Mayor, Herzi Halevi, ha mantenido una reunión estratégica con el general Michael Kurilla del Comando Central estadounidense en Israel, centrada en la evaluación de la situación regional y en la revisión de las posibles respuestas a las amenazas emergentes en Oriente Medio. También han mantenido una conversación sobre el fortalecimiento de la cooperación y la preparación operativa. Mientras tanto, al menos 13 palestinos han fallecido esta madrugada tras un ataque aéreo israelí sobre la ciudad de Gaza y el campamento de refugiados de Nuseirat. Noruega, además, hoy acoge una reunión de seguimiento de la Alianza Global de la implementación de soluciones de los dos estados, en la que han estado presentes el primer ministro palestino, Mohammad Mustafa, y el coordinador especial para el proceso de paz en Oriente Medio, Tor Wennesland. El primer ministro palestino advertía a la comunidad internacional que Israel debe parar sus ataques. Have tested our resilience without diminishing our resolve. For over 30 years since the signing of the Oslo Accords, successive Israeli governments have undermined the two-state framework by expanding illegal settlements, weakening the Palestinian Authority, and fostering a culture of impunity that tramples on Palestinian lives, rights, and the very foundations of international law. The work of the UN institutions in the occupied Palestine, including in Jerusalem, has likewise come under severe strain. Notably, the United Nations Relief and Works Agency for Palestinian Refugees, UNRWA, has faced unprecedented restrictions and violations from the occupying power. From Israel, the occupying power. Ending these measures demands urgent, unified Perdona, Raúl, siempre te interrumpo a ti, no sé qué pasa. Tienes la palabra.
No te preocupes. Mira, voy a intentar resumirlo porque además yo de verdad que estoy completamente de acuerdo con todo lo que estáis diciendo y a veces lo que me extraña es que digamos que esto no cree mucho más controversia de la que al final se crea, ¿no? A ver, descarbonizar es coger un vehículo que tiene 20 años y que está rodando por nuestras carreteras y cambiarlo por un vehículo que cumpla la normativa Euro 6.d. ¿Vale? Y me da igual que sea nuevo que tenga 3 años, pero que cumpla esa normativa. Eso es descarbonizar. Estamos hablando que a lo mejor en España, haciendo un cálculo muy rápido, pues seguramente tenemos más de 7 millones de vehículos que tienen más de 20 años y que están rodando por las carreteras. Esos son los coches que hay que retirar del mercado y esos son los coches que hay que sustituir. Con las políticas actuales que estamos consiguiendo, ¿cuántos coches eléctricos puros estaremos vendiendo al año en España? ¿50.000, 60, 70.000? Colocar 60.000 coches en España eléctricos a cambio de no sé qué, ¿compensa de alguna manera el que sigan rodando 5, 6, 7 millones de vehículos con más de 20 años? ¿De verdad eso es descarbonizar? Y luego, por otro lado, que ya al final intentamos ir un poco a fondo de la cuestión. El motor de Europa siempre ha sido la industria del automóvil. Una industria del automóvil que tenía su ventaja competitiva, sobre todo en el vehículo diésel, con el motor diésel, y que se ha conseguido estos últimos años que sus índices de emisiones bajaran drásticamente. Yo, y eso seguramente Chema o incluso tú lo podéis saber, me gustaría saber si toda esta deriva hacia el vehículo eléctrico, si realmente está afectando, que por supuesto lo está haciendo, sobre la industria del automóvil europea y está poniendo en graves, digamos, está provocando graves tensiones en nuestros fabricantes que llevan décadas y décadas e incluso algunos siglos haciendo vehículos aquí de una manera muy bien, siempre ha sido la joya de la corona. Y quisiera saber si está afectando solo a los fabricantes europeos, está afectando también a los fabricantes americanos. ¿Hay algún fabricante americano que se esté viendo afectado por esta deriva hacia el vehículo eléctrico, sabiendo que es muy complicado competir contra los fabricantes chinos en esta parte, en lo que se refiere a electrificación? Y si esto, de verdad, tiene sentido, porque a todas luces, por lo menos en el corto y el medio plazo, vemos que no tiene un impacto real, tal como nos están vendiendo, sobre la mejora en la calidad del aire, y quisiera saber si económicamente esto, hacia dónde nos va a llevar a la Unión Europea. Porque, de verdad, ya saliéndonos un poco, digamos, de todo lo que supone la percepción que podamos tener, política, no política, de estas cosas, yo de verdad quisiera saber hacia dónde nos lleva esta deriva hacia el mercado eléctrico aquí en Europa. Ojo, sabiendo que son vehículos que si no aplicas ningún tipo de normativa, quisiera saber realmente cuántos de estos vehículos se venderían. Y vuelvo a hacer hincapié, y en unos mercados donde cada vez la antigüedad del car park es mayor, y eso al final supone que cada vez consigamos reducir menos emisiones. De acuerdo contigo, si tenemos en cuenta que el mercado chino es el primer mercado del vehículo eléctrico y China es el mayor aportador de CO2 en el mundo, pues no tiene mucho sentido las dos cosas. Yo creo que no tenemos que demonizar la motorización eléctrica. Yo creo que es una alternativa más que tiene que haber en el mercado, como puede ser el coche de hidrógeno, como puede ser el GLP, como puede ser un diésel nuevo, como puede ser un gasolina nuevo, como puede ser un híbrido. Pero nos están imponiendo un poco las cosas de una manera, al menos sin claridad, y sin claridad el cliente no va a comprar. En Estados Unidos se decía que no iba a haber coche eléctrico hasta que las furgonetas F-150 no fueran eléctricas. Entonces, quiero decir que allá imponen, para contestar un poco a tu pregunta, pero tú la conoces porque estabas conmigo allá, imponen el uso del coche antes que la motorización o el impacto que pueda haber medioambiental. Pero aquí en Europa yo creo que estamos moviéndonos por unas alternativas diferentes. El tema medioambiental
que no digo que no sea importante, creo que todos queremos aspirar a un aire puro, es muy importante, pero yo creo que no estamos haciendo los deberes como tendríamos que hacerlos para conseguir ese objetivo. Eso es lo que yo pienso. Y yo estoy de acuerdo con Chema cuando decía, ¿por qué no vamos a hacer cosas con coches, destruyendo coches muy contaminantes y potenciando coches menos contaminantes, aunque sean diésel? Claro que sí, la economía en CO2 sería muy importante. ¿Era esto lo que querías decir, no, Chema? Sí, por supuesto. Yo creo que tenemos que hacer medidas atrevidas. Ni mucho menos, yo creo que aquí no nos ponemos en contra del eléctrico ni del híbrido, eso está claro. Lo que pasa es que los pasos que hay que darlos es poco a poco, porque todo el mundo somos muy ecológicos, pero la ecología cuesta dinero. Claro. Y entonces, a la hora de poner dinero, todos echamos un paso hacia atrás. Organismos públicos, la persona que va a comprar el vehículo, los fabricantes, etc. Entonces, yo creo que hay que dar los pasos adecuados y, sobre todo, que hay que pensar en las familias, que no todo el mundo tiene un fácil acceso al vehículo o fácil acceso a un crédito, porque están muy endeudadas las familias, porque sabemos que han perdido poder adquisitivo y encima viene otro incremento de impuestos. O sea que, por lo tanto, tenemos que ir por vías que sean pragmáticas y, por supuesto, que seguir ayudando al vehículo eléctrico, al vehículo híbrido y, sobre todo, más en las ciudades, porque es más en las ciudades donde contaminan. En el mundo rural, un coche diésel o gasolina prácticamente no contamina nada, se disipa en el aire. Como, por ejemplo, en España, el 40% de nuestras ventas es en zonas rurales. ¿Creemos que vamos a poder vender la idea en una zona rural el vehículo eléctrico puro? Yo creo que es muy difícil, porque allí sí que sus desplazamientos son altos o de largas distancias. En la ciudad, por supuesto, en la ciudad es donde tenemos que invertir más en este tipo de vehículos, porque, lógicamente, al final, aunque la inversión inicial sea cara, porque el vehículo eléctrico es un poquito más caro que los de combustión, luego al final sí que sale rentable. Con el paso del tiempo es verdad que hay un ahorro importante sobre todo porque el kilovatio es mucho más barato que el coste de la gasolina, el diésel. Y luego otra pregunta que hay que hacerse. Cualquier país europeo saca muchísimos impuestos del diésel y la gasolina. Es decir, prácticamente la media, creo que por cada euro que echamos de gasolina o diésel, prácticamente la media creo que está entre 50 o 60 céntimos se lleva el país o la comunidad europea en concreto. Y la comunidad autónoma también donde esté esa gasolinera. Todos esos impuestos, ¿cómo los vamos luego a reponer? Y empiezan a salir también ya las nuevas ideas, ¿no? Que es decir, pues vamos a poner un impuesto por ocupación del coche. Esto ya empezó a darse, creo que en Toulouse, ¿no? Si no me equivoco, en Lyon, en Francia. Entonces, por lo tanto, como saben que por aquí no van a recaudar, tendrán que recaudar por otro lado. Es una dicotomía total. Es una dicotomía total, porque al final lo que quieres es que ahorren, o sea, ahorrar un poco a las familias dinero, contaminar menos, pero no inventarte nuevos impuestos para que al final tengas que pagar lo que quieren recaudar. Porque realmente no lo recaudamos con los coches de consumo. Tienes toda la razón. Y además yo creo que hay un ejemplo que es brutal, que es, lo podemos estudiar en Barcelona, lo podemos estudiar en Sevilla, en Valencia, que es la moto. Si realmente quisiéramos o hubiéramos vendido bien el concepto de la economía de CO2 a nivel de los vehículos eléctricos, ¿qué mejor que una moto eléctrica para moverse por una ciudad? O sea, yo soy de Barcelona, yo he ido toda mi vida, desde que tenía 16 años, bueno, un poco antes tal vez, pero 16 años he ido en moto y era lo más práctico hoy sería tener una batería y hay marcas que sacas la batería de la moto, no pesa nada, lleva un carrito, la cargas en tu casa, no hay absolutamente ningún problema. Y te llevan perfectamente todo. No se venden motos eléctricas, no se venden ni una moto eléctrica. Sí se venden, lo que pasa es que ha bajado. Es que la moto eléctrica sí que se anticipó demanda, vamos a llamarlo. No es que esté en una crisis total. Después de la pandemia,
la moto eléctrica era una gran alternativa para las personas que no querían coger el transporte público. Empezaron a probar estas motos con las motos compartidas, con las empresas de sharing, ¿no? Entonces vieron, oye, pues qué bien puedo ir en una moto eléctrica de estas, y entonces empezaron a preguntar precios. Y como la moto eléctrica hoy en día es verdad que económicamente no son precios altos, pues empezaron a invertir. O sea, hubo un antes y un después, sobre todo en el canal particular. ¿Qué es lo que pasa? Que se anticipó mucho la demanda de lo que tenía que haber sido la demanda durante años de la moto eléctrica. Yo creo que no hay una crisis total, sino que ahora mismo es que el mercado, pues de alguna manera, pues se está comportando de manera normal. Y ojo, las motos de combustión también contaminan muchísimo, pero poquísimo. O sea, que es una alternativa sobre todo para el tráfico, es una alternativa muy buena para descongestionar el tráfico que tenemos, y que no sea un vehículo primario de la familia, sino es un vehículo secundario para yo poderme desplazar de una manera cómoda y ágil dentro de una ciudad. Totalmente de acuerdo. Tú vas en moto, ¿no, Raúl, por Valencia? Yo soy motero. Respecto a lo que está diciendo Chema, que también tiene toda la razón, te digo una cosa, el problema también de las motos eléctricas es que ese ahorro en el mantenimiento y en el consumo en las motos no se da, porque una moto de 125 centímetros cúbicos no consume apenas tampoco, entonces esa variable no la tenemos. Luego hay una cosa también que estáis comentando que me hace, que por lo menos me llama mucho la atención, que cuando comparamos el ahorro que tenemos, el ahorro económico entre comprarme un vehículo eléctrico y un vehículo de combustión, pues que al final efectivamente en un vehículo, sobre todo en un uso urbano, pues a la larga al final me sale más rentable. Y lo que me gustaría hacer ese ejercicio también es, si le quitásemos los impuestos a la gasolina o al diésel, y si los quitásemos a la electricidad, ¿cuánto tardaría entonces, ¿no?, en salirme económicamente rentable comprar un vehículo eléctrico? O sea que también estamos distorsionando el coste de uso del vehículo por los impuestos. Y después de todo esto también te digo una cosa, Javier, o sea, no demonizamos el vehículo eléctrico, ni mucho menos. Yo estoy convencidísimo de que el vehículo eléctrico es el futuro. No creo nunca que lleguemos a que el 100% del parque sean vehículos eléctricos, pero gran parte, o sea, y la mayoría del parque, por supuesto, que en el futuro será eléctrico. Y cuando estén las infraestructuras de recarga preparadas, cuando la tecnología haya avanzado y una batería nos dé miles de kilómetros de autonomía. Y además hay una cosa que es incontestable, es que un vehículo eléctrico es más barato de fabricar que un vehículo de combustión. Lo que estamos en contra es cómo se está regulando cómo se está regulando y cómo se está imponiendo, sobre todo en Europa, que Europa solo es el 10% del mercado mundial, de las ventas mundiales, cómo estamos intentando imponer esta transición del vehículo de combustión al vehículo eléctrico. Yo creo que esta transición ahora mismo está siendo económicamente ineficiente, está provocando toda una serie de efectos colaterales, tanto en el ciudadano, que está cada vez teniendo que pagar más, mucho más, por el vehículo que se va a comprar, ojo, sea eléctrico o sea de combustión, porque todas las inversiones que se están haciendo en estos vehículos eléctricos, que luego no tienen salida, al final los fabricantes tienen que repercutirlas sobre el precio de los vehículos de combustión. Que yo presento al final una cuenta de resultados y no puedo decir que esta es la cuenta de resultados eléctricos, es la combustión, no. Y tengo que presentar una cuenta de resultados a final de año. Ojo, cómo nos están afectando a nosotros, a los concesionarios, que cada vez tenemos más dificultades en vender estos vehículos, incluso a los fabricantes aquí en Europa, ¿no? Que fíjate lo que están sufriendo, fíjate lo que está pasando con marcas como Volkswagen, la misma Stellantis, etcétera. Yo lo que pregunto es si tiene sentido todo ese coste en base al beneficio que vamos a obtener por conseguir bajar X% las emisiones, que además no se están consiguiendo, sobre solo el 10% de las ventas mundiales. Es de eso de lo que estamos en contra. No en el vehículo eléctrico. Por supuesto, yo vivo en Valencia Capital, y ahora mismo, hoy justamente, bueno, nosotros en casa nos movemos con 2 vehículos híbridos, no me muevo con un vehículo eléctrico porque fíjate, por lo que estamos hablando, porque tengo problemas para la instalación del cargador, pero yo claro que me gusta un vehículo eléctrico. Lo que no me gusta es que me estén imponiendo algo
que tanto técnicamente como operativamente es imposible de llevar a cabo si no es a base de un esfuerzo por parte de todos. Y yo no sé si todos esos recursos que se están dedicando a esta transición eléctrica se podrían dedicar a mejorar muchísimas cosas dentro del mercado de automoción, se podrían mejorar muchísimo las emisiones si se planteara de otra manera, etcétera, etcétera. Y dais claves también vosotros con lo que está pasando y cómo no derivamos, digamos, más cosas o más el uso para poder descarbonizar, derivamos el uso de estos vehículos que contaminan más, por ejemplo, al uso de motos eléctricas o motos de 125 centímetros cúbicos, que al final tampoco, si es que no emiten prácticamente nada, así con el peso, pero es que es una razón muy sencilla. Es que al final el ciudadano elige qué es lo que se quiere comprar. Y esto que lo vemos tan evidente en el mercado de las motos, parece que nos cueste verlo en el mercado de la automoción. La gente, pues oye, hoy en día cuesta mucho que un cliente se quiera comprar una moto eléctrica y al final no se la compra. Y si mañana pusiésemos una regulación y obligásemos a la gente, ¿qué pasaría? ¿Empezaríamos a vender muchas más motos eléctricas? No, es que dejaríamos de vender motos y ya está, y se acabó, que es lo que nos está pasando con el vehículo. Por eso te digo que vamos a ver, por resumir, estoy a favor del vehículo eléctrico. Creo que todos estamos a favor del vehículo eléctrico. No estamos a favor de cómo se está regulando, porque se está regulando o se está haciendo esta transición sin tener ningún criterio ni técnico ni real de lo que al fin y al cabo quiere el ciudadano y que estamos dispuestos, digamos, a sacrificar por esa transición. ¿Vale? Por lo que decía Chema, es completamente correcto, es que la ecología cuesta dinero y hay momentos en los que es más difícil destinar parte de tus recursos a esta parte de la ecología. Pero que luego también quisiera saber qué impacto real tiene todo esto que estamos haciendo en la mejora del medio ambiente, que es que tampoco lo sabemos. Tenemos que despedir el programa. Yo lo que os emplazo es a los dos, dentro de 3 meses o 4 meses, volver a tener este programa con los nuevos datos que nos dé Chema y volver a ver cómo se está comportando este principio de año 2025 y viendo y haciendo un foco concreto hacia Valencia, que además creo que se lo merece, y que todo lo que podamos nosotros influir para que haya una cierta presión o ayuda al mercado valenciano, creo que hace falta. Bueno, aquí terminamos el programa, este primer programa de la nueva etapa de Ruta 2025. Birner me ha dicho que íbamos a cambiar el nombre en breve, así que muchas gracias por estar en este primer programa conmigo. Espero haberlo no hecho demasiado mal para ser mi primera programa como coordinador de un tema como este, y viva el coche, viva el motor y viva este Valencia, sector, que y viva nos tenemos Valencia, que seguir acordando de ellos. Exactamente. Tenemos que seguir acordando de ellos.